Japón, 1645. Miyamoto Musashi tenía 62 años y sabía que moriría pronto. Su cuerpo estaba marcado por más de 60 duelos, ninguna derrota. Se arrastró hasta una cueva en las montañas de Reigando, completamente solo, sin discípulos alrededor, sin familia esperando sus últimas palabras. Y fue en esta soledad absoluta donde escribió 21 líneas que viajarían 400 años para llegar a ti. Pero no se trataba de cómo ganar peleas. Se trataba de cómo reprogramar tu mente para nunca más depender de nadie. Nunca más congelarte bajo presión. Nunca más quebrarte cuando todo se derrumba. Musashi estaba dejando un mapa de cómo reconstruir una vida desde cero cuando no queda nada más que tú y el silencio. Musashi no empezó siendo invencible. A los 13 años derrotó a su primer oponente en un duelo, pero tuvo suerte. No fue pura habilidad. De los 20 a los 29 años era bueno con la espada, pero terrible con su mente. Su mentalidad era matar o morir. Aún no tenía el concepto de la estrategia Heijo como forma de vida. Ganaba a través de la fuerza bruta, la velocidad y la intimidación, no a través de la lectura calmada de su oponente que desarrollaría más tarde. Tenía técnica pero ningún control interno hasta que descubrió algo que los japoneses habían sabido por siglos. No eran técnicas de combate secretas, eran 4 principios filosóficos que reprogramaron completamente cómo veía el progreso, el propósito, la imperfección y la soledad. Kaizen, transformación a través de lo imperceptible. Ikigai, la razón por la que te levantas por la mañana. Wabi-sabi, paz radical con lo que está roto. Y el camino de caminar solo, sin depender de nadie para continuar. Por supuesto, Musashi no conocía todos estos conceptos como los conocemos hoy. Por ejemplo, sabemos que el Kaizen es un concepto moderno popularizado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero Musashi seguía el concepto de Shugyo, que es como el abuelo del Kaizen. Shugyo se refiere al entrenamiento austero y disciplinado. Musashi no solo buscaba mejorar un proceso, buscaba forjar el espíritu y la técnica a través de la repetición exhaustiva y la corrección de fallas. Y con respecto al término Ikigai, ¿conocía Musashi la palabra? Probablemente no como la usamos hoy. El término Ikigai tiene raíces antiguas del período Heian, pero en la época de Musashi no era un concepto de autoayuda con diagramas. Sin embargo, él es el ejemplo perfecto del concepto. Su Ikigai era el camino de la espada, el Kendo. Para nosotros, el Ikigai se trata de equilibrio y felicidad. Para Musashi, se trataba de obsesión y sacrificio. Él escribe en el Dokodo, el camino de la soledad. No busques el placer por el placer mismo. El propósito de su vida era la maestría, no la felicidad personal. Musashi aplicó estos 4 conceptos durante años de batallas reales, no como metáforas motivacionales. Y cuando escribió sus últimas enseñanzas en esa cueva, no estaba dejando un manual de combate. Estaba dejando un mapa para aquellos que necesitan reconstruir sus vidas cuando todo se desmorona. Y hoy, 400 años después, lo que Musashi escribió sirve como un mapa para nuestras vidas, para liberarnos de la necesidad de aceptación, la necesidad de validación externa, para liberarnos de la necesidad de vivir para complacer a todos los que nos rodean, a menudo dejando nuestros propios sueños de lado. El Dokodo no era un camino para aquellos que caminan solos, ni un testamento sobre cómo ganar batallas. Era un manifiesto sobre cómo vivir cuando nadie más está a tu lado. Cuando no hay audiencia, cuando no hay aplausos, cuando todo lo que queda eres tú y la verdad desnuda de tu existencia. Musashi estaba enseñando cómo estar solo. Estaba revelando que la verdadera fuerza solo nace cuando dejas de necesitar la validación, la compañía o la aprobación de otros
para seguir caminando. El mundo moderno vive en pánico por esta soledad. Solo mira a la gente a tu alrededor. Revisan sus celulares más de 150 veces al día. No por necesidad, sino por miedo al silencio. Con cada notificación, una confirmación de que todavía existen, de que todavía importan. Los estudios muestran que los adultos jóvenes pasan un promedio de 7 horas diarias en redes sociales, no conectando profundamente con nadie, sino evitando desesperadamente la experiencia de estar consigo mismos. Las relaciones se mantienen no por amor, sino por terror al vacío. Las carreras se eligen no por propósito, sino por estatus. Las opiniones se forman no por convicción, sino por consenso. Y en medio de todo esto, Musashi, hace 4 siglos, ya sabía sobre la enfermedad que nos afecta, corroe. No es la soledad, es la incapacidad de caminar solo. Había una palabra que Musashi usó y vivió hasta su último aliento. Jiriki, autoesfuerzo, autosuficiencia absoluta, no como arrogancia sino como libertad radical. Jiriki es el entendimiento de que nadie vendrá a salvarte. Es el entendimiento de que hay cosas que nadie puede hacer por ti. No hay maestro secreto. No hay oportunidad mágica. No existe el momento perfecto. Solo estás tú, el camino por delante y la elección de dar el siguiente paso o quedarte quieto esperando a que alguien te cargue. Capítulo 1. El colapso. Cuando la técnica no es suficiente. Musashi tenía aproximadamente 28 o 29 años cuando enfrentó a Sasaki Kojiro, considerado el mejor espadachín de Japón. Kojiro era técnico, preciso, perfecto. Sus movimientos estaban calculados con precisión matemática. Musashi era caótico, improvisado, impredecible, y Musashi ganó. No porque fuera técnicamente superior, sino porque Kojiro esperaba perfección y Musashi abrazó el caos. Kojiro se congeló cuando sucedió lo inesperado. Musashi siguió moviéndose. Ahora, San Francisco 2019. Voy a contarte la historia de Marcus. Marcus estaba sentado en la cocina de su casa 31 años, gerente de producto en una startup prometedora. 3 años construyendo algo que finalmente parecía estar funcionando hasta que golpeó la pandemia. La compañía recortó el 40% de su equipo en marzo de 2020. Marcus estaba en la lista y la peor parte no fue perder su trabajo. Fue darse cuenta de que toda su identidad estaba construida sobre ese puesto. Sin ese puesto, ¿quién era Marcus? Su novia, Rebecca, intentó apoyarlo en los primeros meses, pero Marcus estaba paralizado. Enviaba currículum sin parar, siempre esperando el trabajo perfecto, el salario ideal, la compañía correcta. Pasaron semanas sin respuesta. Marcus tenía todas las habilidades. Sabía cómo vender a inversores, cómo construir productos, cómo liderar equipos. Pero cuando llegó la presión real, se quebró. Tomó malas decisiones, se rindió a mitad de camino y dependió de la validación externa para continuar. Y ahora estaba allí solo, dándose cuenta de lo que Musashi se dio cuenta a los 20 años. El conocimiento sin control mental es como una espada sin empuñadura. No puedes sostenerla. Rebecca se fue en junio, no porque Marcus perdiera su trabajo, sino porque perdió la capacidad de avanzar. Se cansó de ver a alguien con tanto potencial hundirse en la autocompasión. En los primeros meses después del colapso, Marcus intentó el camino obvio, dosis masivas de motivación. Veía videos de oradores motivacionales gritándole que se despertara a las 5:00 a.m., hiciera ejercicio, tomara una ducha fría y conquistara el día. Funcionó por 3 días. Al 4.º día se despertaba a las 11:00, no hacía nada y se sentía peor que antes, porque la motivación es combustible barato, se quema rápido y te deja sintiéndote más vacío. Marcus necesitaba algo estructural.
algo que cambiara no lo que hacía, sino cómo pensaba. Y fue entonces cuando encontró un libro abandonado en un café, El camino del guerrero solitario, sobre Musashi y los principios que aplicó para nunca volver a perder. Marcus abrió la primera página y leyó algo que lo paralizó. Acepta todo tal como es. Nunca te desvíes del camino. Respeta a Buda y a los dioses, pero no cuentes con su ayuda. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Marcus pasó la página y comenzó con el primer principio. Capítulo 2. Kaizen, la reconstrucción invisible. Cuando Musashi tenía 13 años, derrotó a su primer oponente, Arima Kihei, un samurái adulto y experimentado. Musashi ganó, pero no a través de una técnica refinada. Ganó a través de la brutalidad, el instinto y la suerte. Tiró a Arima al suelo y lo golpeó con un trozo de madera. No fue elegante, no fue honorable, no fue lo que enseñaban los maestros. Fue caótico y desesperado, y Musashi lo sabía. En los años siguientes ganó más duelos. A los 16 derrotó a Tadashima Akiyama, pero estas primeras victorias crearon un problema peligroso. Musashi comenzó a creer que la fuerza bruta y el coraje eran suficientes, que la técnica no importaba tanto como la voluntad de ganar. Y esto casi lo mata, porque en sus primeros duelos enfrentó a oponentes competentes, pero no a verdaderos maestros. Cuando comenzó a enfrentar a espadachines de escuelas establecidas, se dio cuenta de algo brutal. Ganaba, pero por márgenes cada vez más pequeños. Estaba sobreviviendo, no dominando. A los 21, Musashi enfrentó a Yoshioka Seijuro, líder de la prestigiosa escuela Yoshioka en Kioto. Era el duelo más importante de su vida hasta ese momento, y Musashi ganó rompiéndole el brazo a Seijuro con un golpe de bokken, espada de madera. Pero dejó el duelo sabiendo que había ganado a través de la agresión, no de la maestría, y que contra un oponente aún mejor, la agresión no sería suficiente. Fue allí donde Musashi se dio cuenta de que los grandes saltos en habilidad no ocurren. La maestría se construye a través de ajustes microscópicos, repetidos obsesivamente. Después de ese duelo, Musashi cambió completamente su enfoque. Dejó de intentar dominar docenas de nuevos movimientos simultáneamente. Eligió un solo principio, un solo movimiento, un solo concepto. Y entrenó eso durante semanas, a veces meses. Esto era Kaizen antes de que tuviera nombre, transformación a través de la mejora diaria, pequeños cambios que el cerebro no puede resistir, tan constantes que se vuelven inevitables. Entre los 21 y los 29 años, Musashi perfeccionó este enfoque. Mientras otros samuráis entrenaban tratando de aprender constantemente nuevas técnicas, Musashi tomaba un solo principio: tiempo, distancia, postura, y lo refinaba un 1% por día durante meses. Y cuando finalmente enfrentó a Sasaki Kojiro a los 29 años, Musashi ganó no porque fuera más fuerte o más rápido. Musashi ganó a través de la estrategia psicológica y dominando cada micromovimiento. Marcus leyó eso y su primera reacción fue que era ridículo. Necesitaba grandes resultados rápidos. Necesitaba un nuevo trabajo, dinero entrando, validación de que todavía era capaz, pero estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Primera semana. Marcus no intentó encontrar trabajo todavía. No creó un currículum perfecto. No hizo networking agresivo. Se comprometió a algo absurdamente pequeño. Abrir LinkedIn por 2 minutos al día. Solo abrirlo. Sin presión para enviar currículums, sin expectativas, sin juicios, solo mirar. Parecía patético, pero lo hizo. Segunda semana. Todavía 2 minutos, pero ahora leía una oferta de trabajo. Cualquier oferta, no necesitaba postularse, no necesitaba ser relevante, solo leer. Tercera semana. Comenzó a actualizar su perfil una línea a la vez. Podía ser cambiar una coma, agregar una palabra, corregir un espacio, no importaba.
Lo que importaba era el movimiento diario, no su tamaño. El día 24, Marcus envió una solicitud. No porque alguien lo obligara, no porque viera un video motivacional, sino porque la resistencia había desaparecido. Su cerebro ya no lo veía como una amenaza. Era solo la continuación natural de un hábito microscópico que había estado ejecutándose durante semanas. Musashi hizo esto con la espada durante años después de su duelo con Kojiro. Nunca dejó de entrenar, pero nunca intentó cambiar todo a la vez. Un ajuste a la vez, un principio a la vez, un movimiento a la vez. Y al final, la distancia entre él y cualquier otro espadachín era imposible de cerrar. No porque naciera con talento divino, sino porque nunca dejó de moverse. Incluso a los 60 años, poco antes de su muerte, Musashi todavía practicaba movimientos básicos diariamente, no para aprender algo nuevo, sino para refinar lo que ya sabía un 1% más. Marcus comenzó a aplicar Kaizen a todo. Apartamento desordenado. Ordenaba un poco a la vez y en una semana la cocina estaba impecable. Fuera de forma. 10 flexiones al día. En un mes eran 300 sin esfuerzo. Finanzas caóticas. Una cuenta analizada por día y así sucesivamente. Tal vez tú haces lo contrario. Miras tu vida y piensas, necesito cambiar todo. Necesito perder 15 kilos, construir un negocio, aprender una nueva habilidad, arreglar mi relación, organizar mi vida. Y tu cerebro se apaga porque la escala del cambio activa la amígdala, la parte del cerebro responsable de detectar amenazas. Y un gran cambio se interpreta como una amenaza. Así que no haces nada, o haces todo por 3 días y te rindes porque el esfuerzo es insostenible. El Kaizen dice, olvida los grandes saltos, muévete un 1%, pero muévete todos los días sin excepción. El secreto no está en el tamaño de la acción, está en su consistencia inquebrantable. Capítulo 3. Ikigai, el propósito que nadie te cuenta. Como dije, Musashi ganó su primer duelo a los 13 años. Y durante los siguientes 16 años, de 1597 a 1613, se convirtió en una máquina de matar. Viajó por todo Japón en una peregrinación guerrera, cazando oponentes para probar su fuerza. A los 21, destruyó a Yoshioka Seijuro, luego a su hermano Denshichiro, y finalmente al niño de 12 años, Yoshioka Matashichiro, junto con docenas de miembros de la escuela Yoshioka, en la batalla del Pino de Ichigoji. Fue una masacre. Musashi estaba construyendo su reputación a través de la sangre. Enfrentó a los monjes lanceros del templo Hosoin, los mejores lanceros de Japón. Derrotó a Shishido Baiken, maestro de la hoz y la cadena. Donde quiera que hubiera un espadachín hábil, Musashi aparecía, desafiaba y conquistaba. Los samuráis le temían. Los daimios conocían su nombre, pero durante todos esos años, entre los 13 y los 28, Musashi simplemente estaba sobreviviendo y ganando. No entendía por qué. Peleaba porque, en cierto modo, era bueno en ello. Porque era lo único que sabía hacer, porque ganar lo hacía sentir vivo. Después del duelo contra Kojiro, Musashi hizo algo extraño. Dejó de aceptar nuevos duelos. Durante casi 10 años, entre los 30 y los 40 años, Musashi desapareció de la vida de los duelos. No porque tuviera miedo, sino porque se dio cuenta de algo brutal. Había ganado 60 duelos, matado a docenas de hombres, construido una reputación aterradora y estaba completamente vacío. La victoria sin propósito es solo ruido. Él escribe en el libro de los 5 anillos. Cuando llegué a los 30, miré hacia mi pasado. Mis victorias anteriores no se debían a haber dominado la estrategia perfectamente. Musashi se dio cuenta de que, aún habiendo entrenado incesantemente, había sido un animal talentoso, no un maestro. Fue durante esa década entre los 30 y los 40 años que Musashi comenzó a transformar la lucha en algo más grande. No dejó de entrenar,
pero cambió su enfoque. Comenzó a estudiar otras artes, caligrafía, pintura, escultura, poesía, no como un pasatiempo, sino porque se dio cuenta de que el camino de la espada era inseparable del camino de la vida. Y fue allí donde encontró lo que los japoneses llamarían Ikigai, aunque él nunca usó esa palabra. Musashi amaba estudiar la estrategia, los principios universales detrás del combate. Era excepcionalmente bueno leyendo oponentes, prediciendo movimientos, adaptándose al instante. El Japón feudal necesitaba a alguien que enseñara disciplina y control real, no solo técnicas vacías. Y los daimios pagaban generosamente por ello. Musashi pasó los últimos años de su vida sirviendo al clan Hosokawa, no como guerrero, sino como estratega y maestro. Esta intersección se convirtió en su principio rector a los 40 años. Y solo a los 50, como él mismo admite en el libro de los 5 anillos, finalmente entendió el principio del camino de la estrategia. Marcus, 3 meses después de comenzar el Kaizen, tenía 4 entrevistas programadas, pero algo andaba mal. No sentía nada, ni ansiedad, ni emoción, ni miedo. Era como si estuviera en piloto automático, postulándose a trabajos que pagaban bien, pero que no significaban absolutamente nada. Y fue entonces cuando leyó sobre la transformación de Musashi en el capítulo 3 del libro. Cómo Musashi pasó 16 años ganando sin saber por qué, hasta que se dio cuenta a los 30 de que la victoria sin propósito está vacía. Marcus se dio cuenta de algo devastador. Estaba repitiendo el patrón. Nunca se había hecho estas preguntas. Eligió una carrera en tecnología porque pagaba bien y porque todos en San Francisco lo estaban haciendo. Pero nunca la amó, la toleraba. Marcus pasó una semana entera solo en su apartamento respondiendo las 4 preguntas con honestidad brutal. ¿Qué amaba? Enseñar. Desde niño siempre había sido el tipo que explicaba cosas complejas de forma sencilla. Matemáticas a colegas, conceptos de negocios a amigos, estrategias de producto a juniors. ¿En qué era bueno? Estructurando procesos, tomando el caos y transformándolo en claridad, tomando la complejidad y simplificándola. ¿Qué necesitaba el mundo? Personas que no saben cómo empezar a construir algo por su cuenta, que tienen la idea pero no el mapa. ¿Por qué pagarían? Consultoría, mentoría, cursos para emprendedores novatos. Marcus ya no quería ser gerente de producto. Quería enseñar a la gente cómo construir productos desde cero. Y por primera vez en 8 meses sintió algo real. No era motivación temporal, era dirección permanente. El Ikigai no se trata de encontrar tu pasión y seguirla ciegamente como un perro persiguiendo un auto. Se trata de encontrar la intersección precisa entre lo que haces bien, lo que tiene valor real en el mundo y lo que te hace sentir vivo. Sin esa intersección, puedes ganar dinero, pero morirás lentamente por dentro. O puedes amar lo que haces, pero morirás de hambre. El Ikigai es el equilibrio implacable entre estas fuerzas. Marcus canceló las 4 entrevistas. Envió correos electrónicos educados rechazando las solicitudes y comenzó algo radicalmente diferente. Escribió hilos en Twitter enseñando conceptos de desarrollo de productos, publicaciones cortas, 280 caracteres, 1% por día. Kaizen aplicado al Ikigai. No esperaba seguidores, no esperaba validación. Lo hizo porque era el camino correcto. En 6 semanas tenía 1,200 seguidores. En 3 meses recibió su primera oferta de consultoría, $2,000 por 4 sesiones. No pagaba como su antiguo trabajo que le daba $12,000 al mes, pero Marcus se despertaba con energía por primera vez desde marzo de 2020. ¿Y tú? ¿Tienes Ikigai o estás viviendo en piloto automático haciendo lo que paga, pero te mata por dentro, despertando cada día sin saber por qué? Musashi pasó 16 años ganando duelos para darse cuenta de que la victoria sin propósito está vacía.
Pasó más de 20 años refinando su entendimiento y solo a los 50 finalmente entendió. Tienes dos opciones: pasar décadas como lo hizo Musashi, aprendiendo por las malas, o responder las 4 preguntas ahora y ahorrarte 30 años. Capítulo 4. Wabi Sabi. Paz con lo imperfecto. Hacia el final de su vida, cuando Musashi escribió el Dokodo, redactó principios que capturan perfectamente el Wabi Sabi. No busques el placer por sí mismo. No tengas preferencias personales en nada. Estaba diciendo que la búsqueda de la perfección y la elegancia es una prisión. El guerrero eficaz usa lo que funciona, no lo que es hermoso. En los años siguientes, Musashi desarrolló el Nitenichi Ryu, el estilo de 2 espadas, que en ese momento se consideraba extraño y poco ortodoxo. Los maestros de espada tradicionales lo criticaron, pero a Musashi no le importaba la aprobación estética, le importaba la eficacia. También se dedicó a artes como la caligrafía, la pintura y la escultura. Y sus obras están marcadas por un estilo deliberadamente imperfecto, pinceladas rápidas e irregulares, asimetría intencional, espacios vacíos. Esto era Wabi Sabi en la práctica: encontrar belleza y fuerza en lo imperfecto, lo inacabado, lo asimétrico. Una de sus pinturas más famosas, el alcaudón en una rama muerta, utiliza solo unas pocas pinceladas minimalistas. Parece inacabada y es exactamente por eso que es poderosa. Marcus estaba creciendo. 6 meses después de encontrar su Ikigai, tenía 3 clientes que pagaban. Contenido consistente en Twitter, ingresos cubriendo todos los gastos básicos, nada explosivo, pero un Kaizen sostenible funcionando. Pero algo comenzó a frenarlo de nuevo. Esta vez no era falta de dirección, era un perfeccionismo paralizante. Pasaba 4 horas reescribiendo un tweet de 280 caracteres. Posponía el lanzamiento de un curso digital porque aún no era lo suficientemente bueno. Grababa videos y los borraba porque la iluminación no era perfecta. Se comparaba con creadores que tenían 100.000 seguidores y pensaba: nunca llegaré allí. ¿Por qué lo intento? Y fue allí donde leyó sobre Musashi contra Kojiro en el capítulo 4 del libro. Cómo Kojiro perdió no a pesar de ser perfecto, sino porque era perfecto. Cómo Musashi ganó no a pesar de ser imperfecto, sino porque aceptó la imperfección como fuerza. Marcus se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en Kojiro, obsesionado con la perfección técnica, paralizado por la necesidad de aprobación estética, vulnerable porque todo necesitaba ser impecable antes de actuar. Marcus estaba tratando desesperadamente de ocultar sus defectos. El hecho de que había sido despedido, que había fracasado en mantener su relación, que estaba empezando de cero a los 31 años, mientras sus ex colegas eran ascendidos. Pensaba que necesitaba fingir que siempre había tenido éxito, que nunca había fallado, que siempre lo había sabido todo para que la gente lo respetara. Pero el Wabi Sabi, como demostró Musashi en el duelo, decía exactamente lo contrario. La imperfección es fuerza, no debilidad. Marcus hizo algo que lo aterrorizaba. Escribió un hilo contando todo: el despido humillante por Zoom, la ruptura después de 5 años, los 4 meses paralizado, sin hacer nada, los días llorando solo en el apartamento vacío, las solicitudes de trabajo rechazadas, la cuenta bancaria disminuyendo, y lo publicó a las 11 p.m. de un jueves sin editarlo 50 veces, sin pedir la opinión de nadie. Como Musashi con su remo de madera crudo e imperfecto pero real, se fue a dormir seguro de que había cometido suicidio profesional. Se despertó con su teléfono estallando. El tuit tenía 50.000 visitas, 800 comentarios y casi todos decían lo mismo: yo también. Estoy pasando por esto ahora mismo. Gracias por ser honesto. Acabas de describir mi vida.
Marcus se dio cuenta de algo brutal. La gente no conecta con tu perfección fabricada. Conectan con tu imperfección honesta porque todos tienen grietas. Y cuando ocultas las tuyas, ellos se sienten solos en las suyas. Pero cuando las muestras, respiran aliviados. No soy solo yo. El wabi-sabi no se trata de aceptar la mediocridad y dejar de mejorar. Se trata de aceptar que la eficacia importa más que la perfección estética. Musashi podría haber esperado años para dominar perfectamente las dos espadas antes de usarlas en un duelo, pero las usó imperfectamente y las refinó mientras luchaba. Marcus dejó de posponer el curso. Lanzó la primera versión imperfecta. 4 lecciones grabadas con su celular, diapositivas en Canva gratuito, audio con ruido de fondo, como el remo de madera de Musashi, y se lo vendió a 12 personas a 97 $, cada uno. ¿Estás paralizado por el perfeccionismo en este momento? Tienes una idea, un proyecto, un sueño, pero no lo ejecutas porque aún no es lo suficientemente bueno. Kojiro tenía la técnica perfecta y murió. Musashi tenía un remo crudo y vivió. El wabi-sabi te da permiso radical para ser estratégicamente imperfecto, no como excusa para hacer las cosas mal, sino como libertad para comenzar con lo que tienes y refinar en el camino, porque empezar imperfecto y mejorar un 1% por día es infinitamente superior a esperar la perfección y nunca empezar. Capítulo 5. El camino solitario. La fuerza de no necesitar. Musashi caminó solo la mayor parte de su vida, no porque odiara a la gente, sino porque la vida le enseñó que la dependencia es vulnerabilidad. Nació en 1584 en una familia samurái, pero su padre, Shinmen Munisai, lo abandonó de niño para servir a un daimyo. Su madre murió cuando él era muy joven. Musashi creció siendo criado por un tío, pero a la edad de 13 años, después de matar a Arima Kihei en su primer duelo, fue efectivamente expulsado de la aldea. Demasiado joven para ser aceptado oficialmente en cualquier clan, demasiado viejo para ser considerado un niño. Inicialmente no eligió la soledad le fue impuesta. Esta soledad forzada podría haberlo destruido, pero hizo lo contrario. Le enseñó algo que los guerreros con equipos a menudo no aprenden. Solo eres verdaderamente fuerte cuando no necesitas a nadie para sobrevivir. Después del duelo con Kojiro a los 29 años, Musashi desapareció de la vida pública de los duelos. No sabemos exactamente dónde estuvo o qué hizo. Desarrolló el estilo de 2 espadas completamente solo, sin escuela, sin estudiantes, sin retroalimentación externa. A los 50 años, Musashi finalmente aceptó servir al clan Hosokawa en Kumamoto, no como guerrero de primera línea, sino como estratega y consejero. En 1645, a la edad de 62 años, sabiendo que la muerte estaba cerca, Musashi se aisló por completo. Fue a la cueva de Reigando en las montañas, completamente solo. Y fue en esta soledad absoluta donde escribió el Dokodo, el camino de caminar solo. 21 principios para aquellos que no dependen de nadie. El primer principio: nunca te desvíes del camino. Musashi decía: mantente firme en el camino que has elegido. No importa si otros caminos parecen más fáciles, más populares o más seguros. Si lo has elegido, recórrelo hasta el final. El 10º principio: no tengas preferencias en nada, enfatizando la indiferencia y la falta de apego a gustos o deseos específicos, enfocándose en la imparcialidad y el desapego. Estos no eran consejos teóricos, eran lecciones aprendidas de años de caminar solo. Musashi sabía que la gente va y viene. Los maestros mueren, los clanes caen, los amigos traicionan, no por malicia, sino porque la vida es impermanente. Y si tu fuerza depende de la presencia de otros,
Cuando se van, y siempre lo hacen, te derrumbas. Musashi murió solo en esa cueva en 1645, sin nadie sosteniendo su mano, sin últimas palabras dramáticas registradas. Pero no murió solitario, murió libre, porque había construido algo que nadie podía quitarle: autonomía absoluta. No me malinterpreten, no estoy diciendo que las personas que amas no sean importantes, que necesites aislarte del mundo. No es eso. Te estoy diciendo que no dependas de las personas. Te estoy diciendo que no crees expectativas sobre las personas porque, desafortunadamente, la gente va y viene. Tampoco busques validación externa, porque esta búsqueda incesante es la ruina de muchas personas. Marcus estaba reconstruido. Tenía Kaizen manteniéndolo en movimiento. Tenía Ikigai dándole una dirección clara. Tenía Wabi Sabi permitiendo la imperfección. 1 año y medio después del colapso, ganaba $8,000 al mes enseñando desarrollo de productos. No era una fortuna, pero era libertad. Pero había una grieta que aún no había enfrentado: la dependencia emocional residual. Todavía revisaba el Instagram de Rebecca todos los días. Todavía esperaba que sus excolegas lo invitaran a eventos. Todavía necesitaba me gusta en sus publicaciones para saber si lo estaba haciendo bien. Todavía medía el progreso comparándose con los demás. Y fue entonces cuando Marcus recordó esta cita de Musashi: no aceptes nada más que el camino que has elegido. Y se dio cuenta de que había elegido este camino de construir por su cuenta, de enseñar, de crear contenido. Pero todavía estaba mirando constantemente a su alrededor, comparándose, buscando aprobación, midiéndose con varas externas. Musashi dijo: si has elegido el camino, síguelo hasta el final. Marcus hizo algo radical. Desactivó Instagram, LinkedIn y Facebook. Dejó de revisar quién crecía más rápido, quién había recaudado inversión, quién había sido ascendido. Dejó de comparar. Y por primera vez sintió silencio interior, no vacío, sino paz. Porque ya no había ruido externo diciéndole que estaba atrasado, que debería estar en otro lugar, que a otros les iba mejor. Solo estaban él y el camino. Marcus escribió en su diario: ellos están en su camino, yo estoy en el mío. Si necesito mirar a los lados para saber si lo estoy haciendo bien, nunca lo haré. Y dejó de acechar perfiles, dejó de preguntar por los demás, dejó de medirse externamente. Otro principio del Dokodo que destruyó a Marcus: no busques el placer por sí mismo. Musashi no estaba diciendo que fueras miserable, estaba diciendo que no dependas del placer para continuar, porque el placer es combustible temporal. Va y viene, pero el camino no se detiene cuando el placer termina. Marcus se dio cuenta de que dependía de la dopamina de los likes, los comentarios positivos y los nuevos clientes para sentirse bien. Y en los días sin dopamina se congelaba, dejaba de trabajar, cayendo en espiral hacia la autocompasión. Musashi, que pasó décadas sin audiencia, lo sabía. Construye algo más grande que el placer. Construye compromiso. Haz el trabajo en los días buenos y en los días malos, sin negociación. Marcus comenzó a trabajar independientemente de cómo se sintiera. Triste, trabajaba. Feliz, trabajaba. Desmotivado, trabajaba. Motivado, trabajaba. Su estado emocional dejó de dictar sus acciones. Marcus finalmente entendió que el camino no se trataba de rechazar ayuda o nunca colaborar. Se trataba de construir una fuerza interior tan sólida que puedas mantenerte en pie por ti mismo. Y cuando puedes mantenerte en pie por ti mismo, puedes elegir caminar con otros por amor, no por necesidad. Puedes construir con personas porque sus caminos se alinean, no porque las necesites para existir. Marcus ya no necesitaba a Rebecca para sentirse completo. No necesitaba validación externa para saber que estaba progresando. No necesitaba multitudes aplaudiendo para seguir creando.
Se había vuelto autosuficiente internamente. Y eso no lo hizo frío, lo hizo libre. Porque cuando no necesitas a nadie para seguir adelante, nadie puede detenerte. Esa es la paradoja definitiva del camino solitario que Musashi descubrió a través de años de soledad forzada que se convirtió en una elegida. Cuando aprendes a caminar solo, finalmente puedes caminar con otros sin miedo a que se vayan, porque sabes que si se van, tú continúas. Todo lo que dije anteriormente no son solo citas bonitas de la vida de Musashi. La ciencia lo prueba. Veamos qué dice la ciencia. El doctor Robert Maurer, psicólogo de la UCLA y experto en Kaizen aplicado al cambio de comportamiento, explica: el cerebro humano tiene una estructura primitiva llamada amígdala que detecta amenazas a la supervivencia. Los grandes cambios activan la amígdala y generan resistencia psicológica inmediata. Pero los cambios microscópicos del 1% la engañan completamente, permitiendo que nuevos comportamientos se arraiguen sin lucha interna. Con respecto al Ikigai, investigadores japoneses estudiaron comunidades en Okinawa y otras partes de Japón, regiones con la mayor concentración de centenarios del mundo durante años. Descubrieron que la mayoría de los encuestados de más de 100 años tenían una respuesta clara e inmediata a la pregunta ¿por qué te levantas por la mañana? No era genética superior, no era una dieta especial, era un propósito claro. Las personas que no tenían Ikigai tenían un riesgo significativamente mayor de morir de enfermedades cardiovasculares, alrededor de un 50-60% más alto que aquellos que sí lo tenían. El Wabi Sabi encuentra validación en los estudios de Brené Brown sobre vulnerabilidad y autenticidad. He descubierto que las personas más plenas y conectadas no son las que ocultan imperfecciones. Son las que las muestran deliberadamente, porque la imperfección compartida crea una conexión humana real. La perfección fabricada solo crea distancia y soledad. ¿Y qué hay de caminar solo? El neurocientífico Andrew Huberman explica: la autosuficiencia fortalece la corteza prefrontal, el área responsable de la toma de decisiones, el control emocional y la resiliencia. La dependencia constante de la validación externa mantiene a la amígdala en un estado de alerta crónica, generando ansiedad persistente y debilitando la capacidad de tomar decisiones independientes. Musashi no entendía nada de neurociencia. Sin embargo, tuvo 60 duelos reales y batallas que enseñan lo que los laboratorios solo confirman. Marcus aplicó los 4 principios durante 24 meses consecutivos. Kaizen, manteniendo una mejora diaria del 1%. Ikigai, proporcionando una dirección inquebrantable. Wabi Sabi, permitiendo la imperfección productiva y el camino solitario, construyendo una fuerza interior sólida. Y sucedió algo inesperado. Rebeca le envió un mensaje de texto, no pidiéndole volver, sino diciendo que había seguido su crecimiento desde lejos y estaba genuinamente orgullosa. Marcus leyó el mensaje 3 veces y no sintió nada. Ni ira residual, ni anhelo nostálgico, ni deseo de reanudar. Solo neutralidad pacífica, porque ya no necesitaba eso para sentirse completo. 2 años y medio después del colapso de marzo de 2020, Marcus ganaba $15,000 al mes enseñando a la gente cómo construir productos por su cuenta, porque aplicó el 1% por día durante 912 días seguidos. Pero hay un detalle importante sobre estos 4 principios. Pueden funcionar de forma aislada, pero se potencian cuando se combinan. Estos principios necesitan trabajar juntos simultáneamente como engranajes. Kaizen sin Ikigai es movimiento sin dirección.
vas en círculos. Ikigai sin wabi-sabi es perfeccionismo paralizante. Nunca empiezas. Wabi-sabi sin Kaizen es aceptación que se convierte en complacencia. Dejas de mejorar. Y caminar solo sin los otros tres es solo soledad improductiva. Pero ¿qué pasa cuando combinas los cuatro? Cuando te mueves un 1% cada día hacia tu Ikigai, aceptando la imperfección en el camino sin depender de nadie para validar el proceso, te vuelves imparable, no invencible. Musashi murió como cualquier humano, pero imparable, porque nada externo puede detenerte cuando todo lo que necesitas para continuar está dentro de ti. Así que aquí está exactamente lo que vas a hacer. Primero, elige una área de tu vida que esté completamente estancada en este momento. No todas las áreas, solo una. Carrera, salud, relaciones, finanzas, creatividad. Una, y aplica Kaizen. ¿Cuál es el movimiento más pequeño posible que puedes hacer en esa área hoy? No el movimiento ideal, no el movimiento impresionante, el más pequeño. Si es una carrera estancada, no es crear el currículum perfecto, es abrir LinkedIn durante 2 minutos todos los días. Si es salud, no es ir al gimnasio 5 veces a la semana, es hacer 10 flexiones al día. Haz ese movimiento hoy, mañana y pasado mañana, sin aumentarlo hasta que se convierta en un hábito inconsciente. Segundo, responde las 4 preguntas de Ikigai con honestidad radical, no con lo que parece impresionante. ¿Qué amas genuinamente hacer incluso sin que te paguen? ¿En qué eres objetivamente bueno que la gente reconoce? ¿Qué necesita realmente el mundo que te rodea en este momento? ¿Por qué pagaría la gente dinero real? La intersección de estas 4 respuestas es tu verdadero norte en un sentido profesional, como he explicado en videos anteriores. No lo que quieren tus padres, no lo que el mercado glorifica, el tuyo. Tercero, deja de esperar a estar listo para empezar. El wabi-sabi te da permiso radical. Nunca estarás listo. Empieza imperfecto. Lanza la versión fea de tu producto. Publica contenido amateur. Inicia la conversación incómoda. Y usa la retroalimentación brutal de la realidad para mejorar un 1% por día. La perfección es prisión. Mejorar la imperfección es libertad. Cuarto, corta una dependencia emocional. Hoy te pregunto, ¿estás construyendo con personas o dependiendo de ellas para sentirte completo? Deja de revisar las redes sociales de exnovias o exnovios. Deja de medir tu progreso comparándote con los demás. Deja de esperar la validación externa para saber si lo estás haciendo bien. Construye una fuerza interior tan sólida que puedas estar completamente solo. Y cuando logres eso, podrás elegir caminar con otros por amor, no por necesidad. Marcus no se convirtió en una persona diferente en 2 años. Simplemente reprogramó sistemáticamente cómo veía esos 4 pilares. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No en un día, no en una semana, pero un 1% por día, Kaizen aplicado. Durante 365 días te pone en un universo completamente diferente. La pregunta final es, ¿esperarás a que la vida te obligue a cambiar como obligó a Musashi y a Marcus? ¿O comenzarás hoy con un movimiento microscópico y dejarás que el tiempo y la consistencia hagan el resto? Musashi murió solo en esa cueva en 1645, pero no murió solitario, murió libre. Libre de necesitar validación, libre de necesitar una audiencia, libre de congelarse bajo presión. Y esa libertad que logró a través de años de aplicar esos principios ha permanecido intacta durante 400 años. Llegó a Marcus en 2020 y te está llegando a ti ahora. Aprovéchala, vive esa libertad, construye tu futuro. Si has visto este video hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Empieza a aplicar estos 4 principios y mira cómo tu vida cambia radicalmente. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.